Capítulo 1. Podcast para teoría. Y hablaremos sobre el tema de paradigma. Y lo que dice que es el paradigma es lo siguiente. Lo que se acepta es el paradigma entendido como una construcción incompleta reconocida como un fundamento por una comunidad científica. El paradigma es como la tradición para el científico. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? La definición formal. ¿Eh? La definición formal. Pues, Formalita, así derecha y derecha. La definición de la RAE, güey. Así es. De lo que es y cómo es. No, pues yo de... ¿A poco sí viene esa definición? Me imagino Yo, que sí. yo de definición puse de que el paradigma es una estructura conceptual de creencias metodológicas y teóricas entrelazadas ¿Pero lo buscaste o que abre el campo. o tú lo hiciste. o tú lo hiciste? Yo lo hice. ¿Y por qué piensas eso? Sí. Porque pienso que un paradigma es que es algo que se genera en cuestión base con el tiempo y la época, por lo que se vive en el contexto, tema ¿no? social, sí, en el tema social y en lo que se va elaborando, pues también en lo político, porque influye mucho eso. Sí, claro. O sea, ya se toman en cuenta factores, pues más que nada del tiempo, güey, de las creencias religiosas de la gente, güey, de la cultura, güey, también del lugar donde vives, ¿no? Claramente, porque pues los paradigmas obviamente no son los mismos en Asia que aquí, ¿no? Por ejemplo, en América. E Pues, incluso también aquí, pues, o sea, no es lo mismo en zona centro que en el Mariano o en el Pípila, ¿sabes? Son cosas diferentes en cuestión social, porque a lo mejor no sé, en el Pípila está asociado más con la delincuencia acá y el centro con secuestros, pues, y es como ven de una manera diferente de ver. Pero entonces, hablando del paradigma, entonces un paradigma puede ser como lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Sí. Ese es un cambio en Paradigma nuclear. ese es un cambio que dieron así muy drástico, ¿no? Que de un día para otro. Y vaya, que afectó. no sé si yo podría eso como un paradigma, güey. ¿Crees que Sí, no? porque ¿Tú fue crees un que- antes y un después. Sí, porque eso hizo un cambio, ¿no? Sí, Cambio de- Y fue- por lo menos entre las grandes potencias de la época, güey, ya no había guerra, güey, porque Sí. había ese miedo Sí, de que sí, se sí. fueran a... Sí, habían tenido que te avienten una bomba Sí, nuclear. no, pues sí. Con el hecho de Pero que piensas dos veces, Estados Unidos se adelantó mucho su época al hacer dos bombas atómicas, entonces sí creo que sembró el miedo pues, a los demás países, pero también generó que otros países buscaran nuevas tecnologías para defenderse. Sí, pero también tuvo un cambio en cuestión de lo ambiental, por ejemplo, que pues esa zona estuvo como prohibida por el tema de lo que pasó la explosión, ¿no? La Y radiación. también yo creo que influye mucho en cuestión de que ya no hay tantas peleas entre países, No tan directo. tan directo, por eso yo creo que también hicieron el cambio de cuando pelean así, se hacen en zonas más despobladas como desiertos, así. Por allá por Vietnam, ¿no? Todo. Ajá. Sí, no, luego después de eso hicieron como un trato de que ya no se La Organización de utilizarían las Naciones Unidas. las bombas nucleares en la tierra, No ¿no? pareces, güey, en el cuadro. Ah, no, pero aquí estoy. No, yo también. Qué rollo. Pero sí, no, eso hicieron como un tratado de que ya no se iban a poder usar las bombas nucleares de esa manera. Entiendo sus puntos, güey, pero sinceramente, o sea, yo recuerdo que en la clase, güey, el profe nos dijo que un cambio de paradigma implica, güey, que varias ciencias tienen que cambiar su forma, güey, de actuar o de ser estudiadas o incluso sus cimientos, güey, porque es un cambio tan radical, güey, que cambia las bases. Entonces, siento yo, güey, que a partir de ese suceso, güey, no hay ningún cambio en ninguna ciencia, güey. Pero- Entonces, o sea, siento yo que porque la ciencia nuclear nunca se ha dejado de utilizar. Sí, sí. O sea, se sigue usando plantas nucleares. Pero se cambió la manera, pues, ¿Mm? de uso, se cambió la Ajá, manera de sí, uso. Bueno, sí, no. Pero así es como lo que tú dices de que no entra como paradigma como a tu pensar. Ajá. Pero entonces, si no te acuerdas del paradigma que usó el compañero Letes, el Barbón, Ah, sí. que era el paradigma de cómo se sentía uno mismo Sí, de las como ideas de persona. género, ¿no? Ajá. Ajá, sí. Entonces ahí entraría también la ciencia o no, o simplemente no. Sí entraría porque pues todo eso tiene que ver con ciencias exactas, bueno, tal vez no exactas, pero ciencias de la salud como podría ser la fisionomía. Ujú. Y también entras ciencias de la salud mental, como pues lo pueden ser también todo este tema de disforia de género y todo, pues o sea, son temas estudiados, avalados por estudios, se usa el método científico, ¿me entiendes? O sea, claro que califica como ciencia, y sí ha cambiado este tema de la identidad de género y de la identidad sexual y todo ese rollo, ha cambiado la forma de hacer ciencias,
porque pues todos sabemos, o sea, todos nos enseñaron en la primaria que pues hay dos sexos biológicos, ¿no? Hombre y mujer, y ya. Pero pues en realidad ahorita se está estudiando la posibilidad de que haya incluso más, güey. ¿Me entiendes? Eso es más ideológico, la neta. No, no, o sea, no, no, científicamente. cultural, ¿no? Científicamente no. Científicamente es no, imposible. Es imposible. Sí, pero ya sí, hablando De de, hecho, de la científicamente cultura, sí es, güey. de cómo sentirte cuando Caballo. El tercer. Hermafroditismo. Ajá, exactamente. ¿no? Hermafroditismo. ¿Qué es eso? Sí, Cuando los hermafroditas. naces con los dos, güey. Ah. Se puede. Oh. Entonces, ahí entra ya un paradigma también, ¿no? En el de que antes se sabía que nada más habían dos, pero cuando se encontró cuando se supo del tercero. Pues es que en realidad el del tercero Siempre- se sabe mucho, güey. Ajá. Siempre estuvo ahí. No, sí, pero antes lo era como Doble premio. Es que es exactamente a lo que quiero llegar con ustedes, porque pues antes, por un tema social y probablemente religioso y todo ese rollo, pues no se aceptaba de las personas que nacían así, o sea, incluso hasta la fecha es o eres uno o eres otro, ¿me entiendes? Por eso no Pero se ahorita ve. está más abierto. No, pero- O sea, ya ahí está marca. Ahora imagínense. Sí, hasta se pueden casar los gays, ¿no? Sí, Ahora imagínense la primera persona que descubrió sobre los reptiles, que aunque no importa si sea hombre o macho, se pueden aparear a sí mismos. ¿No? O sea, imagínense qué nombre le pondrían a eso, ese descubrimiento. Ajá, exactamente. Es Reptiliano. Ajá. Los Anunnaki, güey. Pero Frank de la jungla. entonces eso sí eso es un paradigma de la... Del Pues, género. pues podría ser porque pues antes no se sabían esos conceptos. Pues. Exactamente, o sea, dejas ideas de lado, güey, que antes tú considerabas como inamovibles, güey, Sí. para aceptar que las cosas funcionan de manera distinta a la que creías, güey. Entonces, las maneras en las que practicabas eso que hacías, güey, pues tienen que cambiar. Eso es exactamente. Ahora imagínate el golpe de realidad, saber de que tú dices, no, pues la hembra ocupa del macho, y que tú veas un macho que no ocupe de la hembra y pues se pueda parar, como que dices tú, pues, wow. Pero eso solo se lo. Ciertos animales. Ajá, Sí, son no. ciertos animales, no es Los para reptiles, todos. como dice. Ajá. Mm, Y son Pero- casos muy extremos, pues yo creo. sí, Cuando pero ya bueno. están de por sí urgidos, pues. Pero existen. Pero existen. Pero también está como esto de que se le puede poner a un hombre el óvulo, ¿no? Que se le puede insertar, ¿no? No, era al revés. No, Era al revés. No, sí, ¿no? No, el cuerpo masculino no Sí, está hecho pues para es que está- es diferente, pero... güey. Pues por dónde lo va a sacar. Exactamente. Sí. Va a ser lleno de No tiene matriz. excremento. No tiene matriz. Por cesárea a lo mejor, pero. Podría ser, güey, podría ser. Ah, pues, Pero ya nos decíamos del tema. Que es el paradigma. Yo quiero tener un bebé que le inserten a vida. Pero bueno, volviendo al tema del paradigma, pues es interesante, ¿no? Como la profe también bueno, en la clase vimos cómo pasamos de este paradigma teológico, como dice la profe, todo lo relacionábamos con Dios. Y aquí tengo dicho lo de Dios. Sí, Ah, sí, sí. Que ¿Qué dice de Dios? es cuando nos hicieron dibujar sobre el infierno y el cielo. Y yo pues agregué el purgatorio, ¿no? Que también es algo católico. Pero eso también depende mucho de la teología, pues, de que no está comprobado al 100%. Simplemente son como pensamientos que nos trajeron, como también nos dijo el profe Historia, ¿no? Que fueron los de España. Ajá. Y que nos quedaron ya y nos dejaron esa idea de Dios. Es todo, pues, el que nos creó y esas cosas, pues. Entonces también depende mucho Y luego dijo que había un país, ¿no? Donde también antes se creían en los dioses, pero llegó un filósofo que... En Grecia, ¿no? Ajá, que Sí. le agregó que los dioses no existían, Sócrates. y por eso le hicieron que se matara, ¿no? Sí, durante el imperio romano, o sea, Grecia cayó bajo el imperio Sí, porque- bajo el dominio del imperio. Sí. Y, pues, Porque para ellos pues Viva era lo esencial, ¿no? Pues creer en dioses. Ajá. Y pues imagínense que de repente llegar y me dicen, no, pues es que los dioses no existen. Y te dan motivos y argumentos válidos para decir que no existen. Pues siento de que pues sí, afectó y pues por eso principalmente hicieron que pues, se suicidara esta persona. Pues, Para porque- censurarlo, pues. Para censurarlo, sí, más que nada. Sí. Y luego ahí eso se les cayó todo de los Se dioses, les ¿no? cayó el changarro. De que existen los dioses, pero en base a que él se suicidó, bueno, sí se suicidó, pues, que decían que se suicidara,
pues ningún dios lo ayudó. Bueno, ese fue nuestro primer cap, ¿no? Pues nos vemos en 5 minutos. Hola, mi nombre es Giancarlo y voy a complementar lo que estaban hablando mis compañeros sobre el paradigma. El paradigma es una forma de ver la vida, de ver los problemas y de poder resolverlos. Es como un lente en el que vemos a través de la realidad y podemos modificarla y corregir errores de alguna forma. Un ejemplo es que durante mucho tiempo el paradigma científico decía que la Tierra era el centro del universo, hasta que fue desmentido por Galileo. Hoy existe el paradigma de la inteligencia artificial, que muchas personas creen que, como lo está haciendo, que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Con esto de la tecnología que está avanzando muy rápido, la educación, en general todos los aspectos han cambiado mucho, y la gente piensa que va a ser como una revolución industrial, como lo fue con las máquinas. En conclusión, un paradigma no es solo una forma de pensar, sino un marco de guía de cómo entendemos el mundo y cómo resolvemos los problemas.